La realidad virtual y la resonancia magnética funcional son dos herramientas clave e innovadoras en investigaciones llevadas a cabo en el área de la neurociencia. Profesionales como Alejandro Sempere, uno de los investigadores del Centro Mixto del CSIC y la UMH, va a ayudarnos a entender por qué son útiles para ver si terapias como la estimulación eléctrica están siendo efectivas en los estudios. También cómo se utilizan para crear escenarios ficticios y registrar en directo la actividad neuronal. ¿Qué papel desempeña el hipocampo en la creación de recuerdos? Bueno, pues el hipocampo, junto con otras estructuras del cerebro, es fundamental no solo en generar recuerdos, sino en traerlos al presente. Y entonces esto lo sabemos, a ver, hay numerosos ejemplos, pero el que siempre se pone, y porque es muy llamativo, es el de un paciente al que hace ya pues unos cuantos años, hace unos 100 años o así, le tuvieron que operar y sacarle un trozo del cerebro precisamente porque tenía convulsiones. Era un paciente que tenía... y eso le impedía llevar una vida normal, ¿no? Y entonces, en aquel entonces, la técnica que se usaba era eliminar el foco del problema y le quitaron el hipocampo, y lo que le pasó a ese paciente es que no pudo generar desde ese momento recuerdos del presente. Es decir, si tú hablabas con él y le decías hola, buenas, mi nombre es Alejandro, y te salías de la habitación y volvías a entrar, ese hombre ya no sabía quién eras. Entonces ahí ya te deja ver que esa estructura es fundamental para la generación de memorias. Y eso es algo que con la experimentación hemos comprobado numerosas, en múltiples y desde distintos ángulos hemos comprobado, ya está muy, muy sabido, ¿no? Entonces, eso, en base, este paper del que nos hablas, es una investigación que lo que hace es estimular esa región del cerebro en pacientes, bueno, no en pacientes, sino en personas mayores, mientras hacen una tarea de navegación espacial en un entorno de realidad virtual, y lo que ven es que son capaces de mejorar la memoria de los lugares que han ido experimentando durante esa tarea. Y para ello utilizan esta técnica que tú has hablado, que es la estimulación. Es una técnica no invasiva que consiste en estimular sin necesidad de implantar un electrodo en esa región del cerebro, en el hipocampo, la actividad de las neuronas que residen. ¿Qué significa plasticidad cerebral? ¿Cómo ayuda a la mejora de recuerdos? Lo que ocurre es que cada evento nuevo necesita generar una huella en el cerebro, y esa huella consiste en cambiar la comunicación entre las neuronas que existen. Entonces, cada evento se codifica en que hay una serie de neuronas que responden y que se comunican más fuertemente entre ellas, y que en el futuro, ante una situación similar, esas neuronas se volverán a activar y generar un patrón de comportamiento que está asociado con esa situación. Entonces, cada vez que nosotros memorizamos o generamos un recuerdo nuevo, lo que estamos haciendo es recablear los circuitos neuronales por los que se transmite la información desde los inputs sensoriales que están asociados a esa situación hasta la conducta que corresponda. ¿Qué ventajas tiene el sincronizar la terapia de estimulación eléctrica con herramientas como la resonancia magnética y la realidad virtual? A ver, ahí lo que importa es solo la estimulación eléctrica. Uh-huh. La realidad virtual y la resonancia magnética funcional son solo herramientas del experimentador para ver qué es lo que está pasando y para generar un contexto. La realidad virtual te permite generar un contexto en que la persona tiene que aprender una tarea espacial. Se tiene que orientar en el espacio, memorizar ciertos lugares y en función de ellos responder a preguntas como ¿ves hacia el lugar donde está la fuente? Para eso existe la realidad virtual. ¿Y por qué lo hacen en un entorno de realidad virtual? Porque tú quieres ver que tu herramienta, que es la estimulación eléctrica, está realmente haciendo lo que esperas, que es activar el hipocampo. Para ver si el hipocampo se activa necesitas la resonancia magnética. Y por eso te generas en una resonancia magnética la persona no se puede estar moviendo, necesita estar quieta. Por eso generas un ambiente de realidad virtual. Y entonces tú haces la estimulación con la resonancia magnética, compruebas que estás ayudando al hipocampo a activarse, y ya en función de lo que hace el paciente se orienta normalmente moviendo un joystick. O sea, esa es la tarea que hace, no se mueve directamente. Okay. Y con eso ves si tarda más en llegar al sitio, si se pierde por el camino, si coge la vía más corta hacia el lugar al que tiene que ir en función de lo que tú le has preguntado. Y entonces lo que han visto ellos es que, efectivamente, estimulando el hipocampo,
de forma no invasiva mediante esta técnica, sí que consiguen que la persona llegue antes al objetivo. O sea, en la vida real, si eso tuviera que usarse, no habría ni resonancia magnética ni realidad virtual. Habría electrodos externos. Y ya está. Sí que habría que, seguramente, en algún momento te los tendrían que poner y tendrían que comprobar que efectivamente están estimulando en el hipocampo. Pero luego ya pues ¿Cuál es la diferencia entre el hipocampo humano y el de los ratones? El hipocampo, bueno, en general, el cerebro de un ratón versus el cerebro de un humano tiene diferencias en todas las escalas en las que tú quieras mirar. O sea, alguien que trabaje a escala molecular, estudiando la actividad de proteínas o de canales iónicos, diría que hay ciertos canales o ciertas proteínas que están en humanos pero que no están en ratones. Alguien que estudie biología celular podría decir que hay ciertas neuronas que no existen en el ratón, pero que sí que están en el humano. De hecho, cada 2x3 aparece un paper que dice que ha descubierto una neurona nueva que es de humanos y que a lo mejor ahí está la clave de la inteligencia. También podría pasar, alguien diría que en la otra escala, en el otro extremo de la escala de organización, te podrían decir cualquiera. Es que un humano ha pasado por la educación general básica y el ratón no. Entonces se muere a los 2 años, un humano tiene decenas de años para acumular conocimientos. Y aquí es donde tú quieres poner el foco. ¿Pones el foco en las diferencias o pones el foco en las similitudes? Y las similitudes son muy grandes también. O sea, los componentes celulares, el tipo de célula, los neurotransmisores, las proyecciones que hay de unas células a otras, todo eso está bastante conservado. De hecho, se podría decir que funcionalmente son estructuras homólogas. O sea, no se podría decir, es que son estructuras homólogas y por ejemplo, tú puedes usar la ventaja, que es a donde yo quiero llevármelo, de usar un ratón, es que puedes interrogar al sistema de forma mucho más específica que en humanos. Este experimento en el que tú me hablas, lo que han hecho es estimular el hipocampo. ¿Pero qué parte del hipocampo? ¿O qué tipo celular? No lo saben y la respuesta es todos a la vez. Yo puedo en un ratón ir a un tipo específico de células que están en una región concreta y puedo sacar parte a parte qué es lo que hace cada una. En un humano no puedes hacer eso, no tienes las técnicas suficientes para hacerlo. El giro dentado es una parte del hipocampo. ¿Cuál es su función? El giro dentado es la puerta principal al circuito del hipocampo, que está formado por distintas partes. Entonces, al hipocampo llega información sensorial de distinta índole. O sea, es un área de integración sensorial nosotros en la jerga llamamos high order, ¿no? De alto nivel, porque no es específica, por ejemplo, para el tacto o para la visión, sino que recibe información de todo el espectro. Y entonces, digamos que el hipocampo es la región donde entra esa información y el giro dentado es la región donde entra esa información y es el sitio desde donde se distribuye al resto de estructuras del hipocampo. Y una de las características fundamentales de esta región es que las neuronas que hay ahí responden de manera muy específica a las condiciones ambientales. Es decir, que para dos condiciones ambientales similares tendrás células distintas respondiendo, mientras que hay otras regiones en las que eso no ocurre y por tanto hay más solapamiento. Entonces, si tú tuvieses que generar un sistema que permite distinguir, necesitarías un sistema que fuera muy específico respondiendo a lo que hay y que no respondiera de forma similar a situaciones distintas. Y eso se da en el giro dentado. Además, el giro dentado tiene otra particularidad, es que es una región, una de las pocas regiones del cerebro donde hay neurogénesis en adultos, es decir, se generan neuronas nuevas. Y una parte importante de la investigación en esta área consiste en saber si eso tiene que ver con la generación de nuevas memorias, en tanto que como se están generando neuronas nuevas continuamente,
esos pools de células que se incorporan son las que van adquiriendo las nuevas memorias que vas adquiriendo durante tu vida. Esa es una de las hipótesis que hay por ahí. ¿Qué le ocurre al hipocampo de personas que padecen Alzheimer? El hipocampo es una de las áreas más afectadas en el Alzheimer y de las que primero se ven afectadas. Las neuronas empiezan a morir ahí. De hecho, normalmente hay mucha gente, bueno, yo conozco a gente que cuando tiene familiares, bueno, yo tengo familiares con Alzheimer, que lo que tú ves es que en las primeras fases, un poco lo que le pasaba al paciente HM. No pueden generar recuerdos nuevos, pero se acuerdan perfectamente de la infancia, ¿no? ¿Cómo funcionan tus experimentos? ¿En qué estás trabajando actualmente? A ver, a lo largo de mi corta trayectoria he hecho experimentos muy distintos. ¿Qué hacemos ahora? Ahora estamos haciendo un experimento en el que estamos combinando resonancia magnética funcional con y lo hacemos en vivo en animales despiertos mientras están aprendiendo una tarea. Entonces, digamos que hasta ahora lo que veníamos haciendo en el instituto era estudiar los procesos de memoria fuera de la resonancia magnética, y la ventaja que nos trae esta técnica es que permite tener una imagen de la activación del cerebro en su conjunto mientras se produce el aprendizaje. Hasta ahora lo que utilizábamos eran técnicas que nos permitían ir a estudiar cómo se activaban regiones específicas del cerebro, pero no teníamos una visión en su conjunto. Y esto es importante porque en los niveles de escala de organización de los que hablaba antes, entender la dinámica cerebral en su conjunto es esencial para saber cómo se produce el aprendizaje y eventualmente a donde queremos llegar es a modificar la actividad de determinadas áreas mientras tenemos una imagen general para ver cómo esas áreas afectan a la comunicación global del cerebro durante el aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para aterrizarlo todo? Hacemos una tarea simple que se viene haciendo mucho tiempo, que es es una tarea de asociación, de un condicionamiento reforzado en el que enseñamos a un ratón a asociar un estímulo aparentemente neutro a un refuerzo positivo. En este caso le damos agua azucarada. Y entonces el animal tiene que aprender que ese estímulo anticipa el refuerzo. Y en un momento dado lo que hacemos es cambiar la regla y le planteamos que ahora el refuerzo lo tiene que anticipar otro estímulo, que es distinto. Entonces se tiene que adaptar a ese cambio. Y lo que nosotros esperamos ver es cómo se engarza esa nueva situación, qué efecto tiene sobre el cerebro, qué áreas se activan, y eventualmente estudiaremos cuando silenciamos el giro dentado o, en concreto, una parte del giro dentado, las neuronas inhibitorias del giro dentado, qué efecto tiene sobre la comunicación global y sobre el aprendizaje del ratón. Entonces, diariamente, cada animalito entra en la máquina de resonancia y le estamos presentando varios estímulos sucesivamente, solo unos asociados al refuerzo. Aprende eso y luego le cambiamos la regla mientras cogemos la señal. Y eso ya lo hemos conseguido, lo cual ya es un paso, tener un animal quieto dentro de la resonancia mientras podemos ver qué es lo que le pasa al cerebro. Y ahora el siguiente paso consiste en hacer eso mismo, pero modulando la actividad de un subtipo celular específico en el giro dentado del hipocampo. Si hablamos de la capacidad de adaptación al cambio de los ratones, ¿cuál sería ahí el papel del hipocampo y el giro dentado? En este caso, nuestros estímulos simplemente es una corriente de aire que le llega al animal a una parte del cuerpo o a otra. En principio eso es un estímulo neutro que no tiene mayor consecuencia. Por otra parte, los animales de forma natural lamerían una fuente de agua si tienen sed. Eso es un estímulo que de forma natural genera una respuesta. Entonces, el aprendizaje consiste en asociar a las neuronas que se activan cuando hay una corriente de aire que le llega al animal con los efectores que deberían actuar sobre los músculos de la lengua. Entonces, de forma natural, eso no está asociado. Están en distintas partes del cerebro y no se comunican entre sí. Cuando las neuronas que responden a una corriente de aire, un estímulo táctil, se activan, el animal no lame. Pero con el aprendizaje lamerán anticipadamente a la llegada del refuerzo en respuesta al aire. Esa conexión, que no existía antes, para que se produzca, necesita la activación del hipocampo. En el hipocampo van a haber neuronas
que están respondiendo a presencia de agua y a presencia de aire, distintas. Acaban comunicándose y forman un circuito cerrado entre ellas por la coexistencia de los dos estímulos en el tiempo. Sí, porque las condiciones cambian y eso lo experimentamos nosotros todos los días y a estos animales también se las cambiamos. Lo que antes te indicaba refuerzo, en algún momento deja de indicártelo y ahora pasa a ser el refuerzo que antes era neutro, pasa a ser el estímulo que era neutro, pasa a ser el reforzado. Claramente, todo cambia y hay que adaptarse. Hay que generar un circuito nuevo que sea útil en esa situación. El cambio nos genera rechazo o enfado. ¿Le ocurre lo mismo a los animales de tus experimentos? De hecho, es algo que yo veo en los experimentos. Si estamos grabando los animales, ¿no? Y vemos lo que hacen. Y yo sospecho que a veces les sienta mal el cambio y se enfadan. Porque ves cómo reaccionan. Normalmente hay animales que no les gusta estar haciendo la tarea, pero están haciéndola porque tienen agua con azúcar y eso pues les interesa, pero no les gusta estar fijados. Y cuando se la quitas y cuando fallan, tú ves que intentan soltarse. De hecho, yo tenía uno de estos animales que he entrenado que cuando le cambié la regla dejó de responder y no volvió a sacar la lengua en ningún momento y no me aguantaba más de 5 minutos en el sistema y tú lo veías que se quería ir de ahí. O sea que sí que les molesta, algunas veces. ¿Qué es la neuroplasticidad y por qué es tan importante? Bueno, la neuroplasticidad consiste simplemente, a ver, si lo aterrizo a mi campo, es cambiar los circuitos que existen en nuestro cerebro, es decir, generar conexiones nuevas entre neuronas que antes no estaban conectadas o cambiar la fuerza de esas conexiones. Es una parte esencial del funcionamiento del cerebro, porque es la esencia de la adaptación a las condiciones ambientales. Cambiamos nosotros porque cambia el ambiente. Entonces, te voy a poner un ejemplo que a mí me pareció bastante llamativo. Los científicos nos cerramos en nuestra área y a veces estamos un poco absortos y no nos enteramos de lo que pasa alrededor. Y yo tuve una época que estaba investigando en un área concreta del cerebro que era la corteza somatosensorial, que es la que recibe los inputs táctiles de los bigotes. Pues ahí todos nos hacíamos, enredándonos a ver cómo era posible que un ratón pudiera codificar texturas y demás, cómo se tenían que activar las neuronas para responder a estos estímulos. Y vinieron un grupo de investigadores chinos que lo que hicieron era, lo que nosotros estudiamos era cómo la fuerza de los bigotes alteraba o activaba las neuronas y demás. La fuerza del movimiento de los bigotes cuando se encuentra un obstáculo. Y llegaron los investigadores chinos que lo que hicieron fue estimular con un palito los bigotes a la vez que le ponías un olor al ratón y resultó que toda la corteza somatosensorial, que se supone que era una corteza que respondía a estímulos táctiles, se convertía en una corteza olfativa. Estaba respondiendo a olores. Y claro, pues dices, eso es neuroplasticidad. Pero el olor del palo. No. Le tocaban los bigotes a la vez que le daban un estímulo olfativo. Ah, vale. Y de repente simplemente el estímulo olfativo activaba toda la corteza somatosensorial. Y podían ver qué estímulo olfativo le estaban poniendo mirando solo la corteza somatosensorial. Y lo que había pasado era simplemente que la corteza, en principio olfativa, que es la corteza piriforme, estaba mandando axones que antes no estaban a la corteza somatosensorial y digamos que había aparecido una nueva ruta de comunicación. Eso es plasticidad. No tiene por qué ser tan extrema, puede ser simplemente cambiar los pesos. Donde antes la respuesta era pequeña y la respuesta es grande. ¿Podría la neuroplasticidad inducida tener consecuencias negativas si no se controla correctamente? Pues ahora así. Hombre, evidentemente hay patrones de conducta que no son funcionales. Una adicción, por ejemplo. Entonces,
la búsqueda continua del refuerzo, la necesidad del refuerzo, es un problema y efectivamente sí, o sea, claramente, la respuesta es que sí. ¿Podrían aplicarse los avances relacionados con el giro dentado y la plasticidad neuronal para tratar trastornos cognitivos o mejorar la memoria en humanos? Bueno, es que se usan. Por ejemplo, en este caso del que tú me has presentado, Sí. han mejorado, lo han probado en pacientes, no en pacientes, lo han probado en personas sanas mayores. Y según sus resultados han mejorado su capacidad de navegar, de orientarse en el espacio. Pero en pacientes la estimulación eléctrica, ya sea, o sea, generar respuestas en determinadas partes del cerebro ya se usa como tratamiento en algunas enfermedades, en el Parkinson, en la depresión, bueno, creo que hay más, en la epilepsia, con implantes. Estamos hablando de cosas invasivas. Ujú. Que se desarrollen herramientas no invasivas, pues todo eso, bienvenido sea, claro está. De hecho, en el laboratorio tenemos a un chico, un estudiante de doctorado, que se llama, ya que lo dices, Jesús Limens. Sí, Jesús Limens. Que, bueno, en colaboración con... Él viene de la Universidad Politécnica de Valencia, pero ahora está a medias entre los dos, y lo que está intentando hacer es un sistema no invasivo para estimular mediante ultrasonidos determinadas regiones del cerebro. Y eso es interesante, por ejemplo, en mielinización. La mielina es una envuelta que cubre los axones de las neuronas y que permite, o que es necesaria para la comunicación entre las distintas regiones del cerebro. Con la edad eso se va estropeando, entonces la comunicación entre las distintas regiones del cerebro se va estropeando también. Pues la idea es ver si con eso pueden estimular la mielinización y evitar. ¿Cuáles son las precauciones a tener en cuenta cuando se extrapolan los resultados en animales a los humanos? Las cosas van paso a paso y van lentas. Lo que se demuestra en ratones hasta que llega a una casa, y con una casa me refiero a un familiar o a un amigo, pues no es un proceso rápido. Hay que probar en humanos, y aun cuando se prueba en humanos se empieza con un grupo pequeño, luego se va aumentando, y esas cosas llevan mucho tiempo. O sea, cuando leáis una noticia de que han descubierto en ratones la solución para no sé qué, pues está todavía lejos de llegar. ¿Cuáles crees que son los desafíos más importantes a los que se enfrenta la neurociencia hoy en día? Yo lo que veo son cómo cambian las herramientas. O sea, no llevo mucho tiempo haciendo neurociencia. Bueno, tengo 37 años y yo entré en un laboratorio con 23. O sea, No es poco tiempo tampoco. Llevo 15 años. No es poco tiempo. No. Y sí que veo, lo que sí que veo es que hay unos cambios en las formas de abordar los problemas que tienen que ver con las herramientas que llegan. Y las herramientas que llegan ahora son mucho más potentes a nivel de estudiar la configuración molecular de todas las células, qué hay dentro de cada célula, qué se expresa, cómo cambia eso, qué patrones moleculares hay asociados a cada condición. O sea, hay una capacidad de ir a ver con una precisión submilimétrica en esta región concreta qué se está expresando, qué moléculas hay y qué no hay. Moléculas me refiero a proteínas. ¿Qué genes se expresan? Que antes no estaba, lo cual nos da una imagen mucho más profunda de la alteración, de las alteraciones moleculares asociadas a las condiciones patológicas. Y la otra cosa es la incorporación de la inteligencia artificial a la investigación. Esa es la otra rama que nos permite distinguir mucho mejor los efectos o encontrar mucho mejor los efectos de los experimentos, o las consecuencias de nuestros experimentos que nosotros no seríamos capaces de ver por nosotros mismos, analizando los datos. Y esas dos cosas yo creo que van a darnos una capacidad mayor de entender lo que pasa. Ahora bien, a nivel esencial, ¿qué creo yo que va a cambiar en nuestra comprensión esencial de los mecanismos básicos de funcionamiento del cerebro? Bueno, voy a decir una cosa en contra mía, pero yo creo que ya se conocen. No creo que ahora es cuestión de detalle y ponerlos todos en su sitio. Pero lo básico, o sea, no vamos a descubrir conceptos como la neuroplasticidad, por ejemplo,
no creo que hayan conceptos como ese que dramáticamente vayan a cambiar el campo en el futuro, que vayan a surgir. No lo creo. Aplicaremos lo que ya tengamos con mayor precisión para resolver problemas. ¿Esta enfermedad qué es? ¿Aquí qué pasa? ¿Qué fármaco va mejor? Eso es lo que yo creo que va a pasar. Estamos ya en la fase de aplicar a la práctica las cosas, más que en descubrir, en generar nuevos campos.